Muy buenos días, queridos hermanos, que en esta mañana el Señor pueda bendecirnos, refrescarnos también, que hace falta, está muy caluroso el clima. También damos gracias al Señor que pudimos comprar los equipos acondicionadores antes de esta ráfaga de calor. Vamos a orar para poner en las manos del Señor esta mañana su palabra y que podamos aprender en esta mañana un poco juntos con la guía de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa. Gracias por el privilegio de poder juntarnos en tu nombre, exaltarte, alabarte, poder abrir tu palabra, Señor. En esta mañana queremos pedirte que tú nos estés guiando en todo lo que vamos a escuchar, para que podamos aprender de tu mano, Señor, en esta mañana un poco más de tu palabra. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy a la mañana me tocó estar en la clase con los más pequeños, la clase cuna y escolares A. Me dieron una participación por el Día del Pastor y me pidieron hablar un poco sobre mi niñez y un poco de... Entonces preparé unas fotos y les mostré al pastor de bebé y todo eso y se sorprendieron los chicos. Si por ahí le traumé a algún chico, por favor disculpen. Y después vinieron las preguntas, hubo muchas preguntas interesantes de los chicos. Interesante, gracias por planear y por tener eso en este mes de todos los pastores. No soy el único que tiene ese llamado en esta congregación y quiero también aprovechar y hacer extensiva a todos los hermanos que han recibido el llamado del Señor a servir. Agradezco al Señor por sus vidas. Y también que el Señor nos siga fortaleciendo a cada uno en el lugar que el Señor nos puso para servirle. Vamos a desarrollar el tema de hoy. Estamos hablando un poco de la sociedad en donde nos toca vivir y en donde nos toca con la sociedad en la que estamos tener un punto de vista bíblico, tener un estilo de vida bíblico, y nos estamos dando cuenta cada vez más de que el choque es más frontal cuando más tiempo pasa. De por sí la sociedad se vuelve un medio más hostil para personas que tratamos de tener principios bíblicos y llevar una vida conforme a la palabra. Tenemos una resistencia cada vez más fuerte. Y el domingo pasado estuvimos viendo un poco los principios, cuáles son los principios de la sociedad en la que estamos, y contrastarlo un poco con los principios que encontramos en la Biblia. Siguiendo la secuencia, hoy nos tocaría desarrollar un poco las prioridades de esta sociedad. ¿Qué establece la sociedad como prioridad para una persona en promedio? Y básicamente vamos a usar el mismo método de hablar un poco de los textos y hablar un poco del orden de prioridades que nos sugiere la Biblia, y en contraparte ver un poco lo que la sociedad dice al respecto, para que podamos quizás ser mucho más conscientes de cuán fuerte es esa
confrontación que tenemos con el mundo y con la sociedad. Entonces, perspectiva de un hijo de Dios, estamos hablando de la sociedad y estamos analizando un poco sus prioridades. Habíamos dicho cuando hablamos de las prioridades o del orden de importancia de las cosas para una persona que quiere llevar adelante una vida conforme a los principios bíblicos, de que un hijo de Dios tiene las prioridades alineadas a las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades o cuáles son mis prioridades como persona? ¿Cuáles son el orden de importancia que tienen las personas, las actividades en mi vida como hijo de Dios? O como una persona que anhela tener esa perspectiva bíblica. Dios, hermanos, es un Dios de orden, por lo que Él está limitado a obrar en nuestro desorden, si lo hubiera. Si creemos lo que acabamos de leer, a Satanás le bastaría promover o sostener algún tipo de desorden en nuestra vida para evitar que Dios pueda obrar y bendecirnos como Él desea hacerlo. Esta es la misma línea que leímos hace unos 3 meses atrás, cuando hablamos de las prioridades de un hijo de Dios. El orden de prioridades de un hijo de Dios tiene que estar alineadas a lo que la Biblia dice. Hay una sugerencia que encontramos en algunos textos bíblicos que evidentemente que ordena las prioridades, comenzando por el número 1 de cuál debe ser nuestra prioridad. En Marcos 12, 29 al 30, hay el conocido texto que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Esto habla de relación íntima, no de actividades. Esto habla de intimidad, no habla de costumbre, habla de buscar. Habla de necesitar, habla de depender de Dios. Eso habíamos dicho cuando hablamos de la prioridad número 1 de una persona que desea tener la perspectiva bíblica correcta. El Hijo de Dios le pone a Dios en primer lugar. En contrapartida, la sociedad de hoy comienza a distorsionar los principios desde esta base fundamental. Desde el primer punto del orden de prioridades, la sociedad nos propone un cambio. Cambiar lo central, desplazar a Dios del lugar que Él tiene que ocupar en nuestras vidas. ¿Qué propone la sociedad? Que cada persona sea el centro de su vida. De que nuestras necesidades, que nuestros planes sean el centro de todo lo que hacemos. Entonces en la prioridad número 1 ya tenemos una distorsión. Y hermanos, esto es parte de un plan estratégico de Satanás, de sacar la pieza clave, y por ende todo el resto ya se desordena. La Biblia sugiere como prioridad número 2 la familia, el primer anillo. Marcos 12:31 habla de que el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu próximo o a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Nuestro primer anillo sería, como ya dijimos más de 2-3 veces, para los solteros serían sus padres, sus hermanos; para los casados serían su esposa y sus hijos. El primer anillo, ese sería el
el punto número 2 en el orden de prioridades. Luego de Dios, ellos deben tener para nosotros el lugar número 2 en nuestras prioridades, en todos los sentidos. Pero nuestra sociedad, como el primero se movió, el primero ya fue desplazado, es común que el desorden comience a alterar todo el resto de las prioridades. Si las personas en la sociedad son el centro, y teniendo en cuenta que las personas son cambiantes, si conectamos esta persona variable, esta persona emocional, a el orden de prioridades como su base, se entiende que todas las prioridades se van a mover conforme a las emociones, sentimientos y deseos de esa persona. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? No hay constantes, todo depende. Entonces, si en el plan está modificar la prioridad número 1, el resto va a sufrir alteraciones. La familia, el primer anillo, puede ubicarse realmente entonces en cualquier lugar dependiendo de cómo estemos como personas. Miren la sociedad cómo está. Familias rotas, disfuncionales, incompletas. Porque en el momento de tomar decisiones no se hizo con este orden de prioridades. Se priorizó las emociones, los deseos, y la familia se ubicó en cualquier lugar, menos en el lugar donde tenía que estar, en el segundo lugar en nuestras vidas después de Dios. Pero como Dios ya se desplazó, nosotros subimos en el lugar de Dios y todo obedece a cómo nosotros estamos. Nuestra familia puede realmente estar donde sea. El orden número 3 de la recomendación bíblica encontramos el trabajo. Dios, familia, trabajo. Atiendan lo que pasa acá. En segunda de Tesalonicenses 3:10 encontramos que hay una afirmación un poco fuerte. La Biblia a veces usa muchas palabras para decir las cosas, pero acá, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Eso dice el texto. En los planes de Dios siempre estuvo que el hombre trabajara para su sustento y el de su familia. El trabajo es un canal de bendición que Dios quiere usar siempre y cuando esté en el orden correcto de prioridades en nuestra vida. Porque el trabajo puede llegar a ser la peor maldición para nosotros si está en el lugar equivocado. Atiendan lo que va a pasar a continuación. Ahora vamos a la sociedad. Ya que el hombre con sus deseos, sentimientos y emociones toma el control de su vida, hay ofertas de todo tipo y precios para saciar sus necesidades cambiantes, por lo que el presupuesto sufre una variación y se debe hacer ¿qué cosa? Porque hay una demanda mayor del poder adquisitivo, tiene que haber más trabajo. Por lo que el trabajo toma un lugar de mayor importancia, porque las cuentas vienen, que se generan por los antojos, por las emociones, por el momento, y se desplazó tus prioridades. Entonces tu trabajo termina a veces estando en el primer lugar, porque Dios tenía que estar ahí.
después tenía que estar tu familia, después tenía que estar tu trabajo. Pero como la sociedad dice, depende cómo te sentís, vos te pones en el primer lugar, empezás a tomar decisiones que la familia puede esperar y empezás a trabajar más horas, porque hay que pagar las cosas que te hacen sentir bien para llenar el vacío donde tenía que estar Dios. Y empezás a desplazar a tu familia, menos horas. Tus hijos no te conocen, estás cansado, estás irritable. Eso es lo que la sociedad, vemos en la sociedad. Vamos al cuarto. La cuarta recomendación bíblica para nuestras prioridades es el ministerio. En Mateo 20, 25 al 26, vemos una conversación. Y lo que quiero sacar es lo siguiente. Dice que entre los gobernadores de las naciones, el más fuerte se enseñorea del más grande, decía el Señor Jesús a sus discípulos. Pero más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 4, 34 al 35, dice que los discípulos estaban discutiendo en el camino de quién era mayor. Entonces el Señor Jesús intervino y Peñacalmá le dijo a sus discípulos. Había una ahí famoso ese, que los que tienen hijos saben, ¿verdad? Yo no sé si es cuestión de edad, quizás sí. Nosotros estamos en una etapa ahora con los hijos de que llevarle en el auto es una guerra trágica. Dios se ríe en la persona que tiene más experiencia. El Señor va a ver su alegría por mi tristeza. Él es justo. No sé, viste, a veces las limusinas tienen ese que se cierra y está privada. Estoy pensando seriamente. Y hay la necesidad de hablar cuestiones de la familia serias, ¿verdad? Y están ahí papá y mamá y desastre, con todo rasguñado así. Pucha, el más chico es el que más desastre. Entonces le digo que iba a hacer una pared ahí. Ya amenacé, iba a poner una pared entre los dos, ¿verdad? Y los dos están con el cinturón igual, nomás alcanza. Entonces, así cuando me estoy mal, así voy a poner una pared y sin ventana le digo. Después le pongo la ventana para que se vean por lo menos, ¿verdad? Entonces, hay una pelea así, yo calculo el Señor mirándole a sus discípulos, ellos plagándose en el camino. Y después el Señor ya vio que se iba un poco de tono en la conversación y dije, "What?", así, le dijo, son cortes. Y el Señor Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, será allá en el fondo de todos y servirá a todos, porque en el reino de Dios el que sirve a todos es el mayor. Y ahí todos los discípulos, no querían, ¿verdad? Arrugaron todos los discípulos, ¿verdad? El Hijo de Dios, con la perspectiva bíblica correcta, siempre buscará servir a Dios a través del servicio a los demás en la congregación. ¿Qué pasa con nuestra sociedad hoy? En este punto ya no hay fuerza ni tiempo para otras actividades o responsabilidades. Porque si vamos a hacer el repaso, la persona que le cambió a Dios de primer lugar se puso a Él, empezó a tomar decisiones, responsabilidades, desplazó a la familia, más horas de trabajo, más cansancio, empezó a desacomodarse todo. ¿Cómo le vas a pedir que venga a hacer algo en la iglesia? Y cómo en su visión egoísta
esa visión egoísta que la sociedad nos empuja a tener y un estilo de vida que también la sociedad nos propone, lleno de cosas fuera de lugar, aparte de tener todo ese problema, la visión egoísta nos hace ver de que no tenemos mucho beneficio al invertir tiempo, fuerza y recursos en el ministerio. El punto de vista de la sociedad es venir a perder el tiempo, venir a perder las fuerzas y venir a perder recursos al servir y no recibir nada a cambio. Ese es el punto de vista egoísta de cómo la sociedad ve un servicio como el servicio a la iglesia. El punto número 5 de orden de prioridades que sugiere la Biblia están todas las otras cosas que no están en el primero, en el segundo, en el tercero ni en el cuarto. Serían otros. En el quinto lugar se encuentran todas las demás personas, actividades en nuestra lista de prioridades correctas. Familia extensiva, hermanos de la fe, amigos conocidos. Y yo agregué un 6 que no estaba inicialmente, incitando un poco a que nos demos cuenta que podemos poner las actividades eclesiásticas en un orden de prioridades totalmente desplazado al número 6, actividades eclesiásticas. Entonces, si no se te antoja hacer absolutamente nada, si tu familia no tiene otra cosa que hacer, si no tenés trabajo que hacer, ahí puede ser tal vez quizás que vengas a participar en una actividad de la iglesia, no ser parte de la actividad, a venir a sentarte a ver nomás. Entonces, hermanos, es imposible, si hay un desorden en nuestras prioridades, darle un espacio que Dios pueda orar. Imposible. Dios, ¿qué puede hacer? Si Él no está en donde debe estar, es muy difícil. ¿Cómo va a manejar Dios si ni siquiera está en el auto? Cuando nosotros nos vamos, Dios se queda y nosotros nos vamos donde queremos. ¿Cómo Dios puede manejar y guiar nuestras vidas, en nuestro destino? No tiene ningún sentido. Bueno, ese es el contraste de lo que la sociedad propone. Contra eso es lo que tenemos que luchar y ponernos fuertes y decir: Señor, yo creo que vos debés estar en el primer lugar y voy a luchar en mi vida para no sacarte de ese lugar. Y el Señor va a seguir siendo para mí lo más importante. Después va a estar la prioridad número 2, que es mi familia. Si soy soltero, mi papá, mi mamá, mis hermanos, voy a honrarles, voy a respetarles. Ayer fue un día un poco agitado. Me tocó estar con los adolescentes. Me pidieron hablar un poco sobre el servicio en la iglesia. Y hablé llegamos al punto de hablar sobre donde llegamos hoy, de la autoridad. Y les dije que la autoridad en esa edad es como un ancla para el barco que se queda en un lugar, en un mar que está agitado, ¿verdad? La obediencia a la autoridad es como esa ancla que te mantiene en un mar donde las aguas cada vez están más turbulentas. Y les dije: no se suelten de esa autoridad, sométanse a esa autoridad, porque la autoridad nos da seguridad, nos da sustento. Y esa autoridad, hermanos, para nosotros quizás ya no somos adolescentes, pero hoy es el Señor. Sometámonos a la autoridad del Señor. Aprendamos a no movernos si Él no nos dice. Y si Él nos dice que nos movamos, no nos quedemos. No nos soltemos de eso, hermanos, porque si se llegan a soltar, la corriente les va a llevar. Y le canté un poco ayer a los adolescentes, no sé si quieren escuchar una música relacionada. Y se marchó, ¿verdad? Y a su barco te vas a ir tan rápido que posiblemente no te encontremos más. Se va a perder esa vida.
Porque lo único que le mantiene sujeto es el amor, que tiene una autoridad, su padre, su hermano, para nosotros Dios. Entonces, hermanos, el desafío para nosotros es, una vez más el pastor insiste, analicemos cómo estamos llevando adelante nuestras vidas. Porque la Biblia propone un punto de vista, una perspectiva bíblica con estas prioridades, con los principios y prioridades bíblicos. Y es muy difícil que el Señor pueda obrar en nuestras vidas si tenemos ese desorden. Y el primer punto para llevar alguna mejoría es reconocer. Reconocer delante del Señor: Señor, creo que no estás donde deberías estar. Y el Señor, sabemos que es un Padre con los brazos abiertos siempre. Y va a ayudarte a salir del problema. Y va a ayudarte a poner en orden las cosas. Y va a ayudarte a devolver algunas cosas que quizás compraste mal. Y a pagar la diferencia no mayor. Y a acomodar y buscar tu tranquilidad y tu paz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esto que hemos escuchado. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Como hijos tuyos, ayúdanos a tener una vida que te glorifique a ti. Porque fuimos creados para gloria tuya. Estamos en el mundo para alumbrar a este mundo que cada vez está más oscuro y más perverso, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser los luminares. Ayúdanos a ser los alumbrados en el lugar donde estemos. Ayúdanos a que la gente vea de que tu forma de vivir funciona y es la forma que vos diseñaste para que un ser humano viva en paz contigo y con los demás. Señor, gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.